El general Trax se encontraba en la cubierta de mando del buque de guerra Crimson Talon, sus antebrazos cruzados en una pose de dominio absoluto. Detrás de él, pantallas holográficas mostraban la completa subyugación del Imperio Tanoriano. Otro sistema estelar, otra victoria. 47 conquistas en 12 ciclos solares. El dominio Crowlex era sin lugar a dudas la fuerza militar más temida en 3 sectores galácticos. Informe de estado. Tras Rax ladró, su voz transmitía la autoridad grácil de alguien que había liderado personalmente más de 200 invasiones planetarias. El coronel Bean, su segundo al mando, se puso firme. Comandante supremo de la guerra, la rendición andoriana es completa. Su red de defensa planetaria ha sido desmantelada. Su liderazgo militar ha aceptado nuestras condiciones. Han acordado pagar tributo durante los próximos 50 ciclos. Trax se permitió una extraña sonrisa. Su especie había evolucionado en un mundo brutal donde solo los más fuertes sobrevivían. Se habían abierto camino desde cazadores de subsistencia hasta conquistadores que abarcaban toda la galaxia mediante pura determinación, genio táctico y armamento capaz de destruir planetas. La doctrina militar de Crowlex era sencilla. Fuerza abrumadora, golpes precisos y absolutamente cero piedad para aquellos que se resistieron. Excelente, dijo Trax, volviéndose para dirigirse a su tripulación del puente. Que este sea un mensaje para todos los que se opongan al dominio Crowlex. Somos inevitables. Somos imparables. Somos los depredadores máximos de esta galaxia. La tripulación estalló en un grito de guerra que resonó en 47 mundos conquistados. Fue un sonido que aterrorizó a especies 10 veces más grandes. Porque el tamaño, como los Crowlex habían demostrado una y otra vez, no significaba nada comparado con la tecnología superior, las tácticas y el espíritu guerrero puro que ardía en el alma de cada Krovic. El capitán explorador se acercó con un bloc de datos. General, nuestro reconocimiento de largo alcance ha identificado un nuevo objetivo prometedor. Designación SAL 3. Los nativos lo llaman Tierra. La inteligencia sugiere una civilización en desarrollo con capacidad nuclear primitiva, pero sin defensa planetaria unificada, sin campos de fuerza, sin armas de plasma, sin flota interestelar. Los ojos de Trax brillaron con interés depredador. Otra conquista fácil para la gloria del dominio. Tal vez, dijo Cell con cautela. Sin embargo, los escaneos preliminares indican que el planeta está densamente poblado, más de 7.000 millones de formas de vida. Parecen ser la especie dominante, aunque nuestros sensores también detectan numerosos otros organismos grandes. Los números no significan nada sin disciplina, respondió Trax con desdén. El colectivo yoriano tenía 12.000 millones de soldados. Cayeron en 6 rotaciones planetarias. La cantidad no puede vencer a la calidad, capitán. Esta es una ley fundamental de la guerra. Bean mostró imágenes holográficas de la Tierra. Océanos azules, continentes verdes, nubes blancas. Parecía pacífica, suave, completamente desprevenida para lo que se avecinaba. Su tecnología computacional es sorprendentemente primitiva, observó Bean con un desprecio apenas disimulado. Procesadores de silicio, código binario, todavía usan botones físicos para interactuar con sus máquinas. Nuestros sistemas tácticos podrían saturar toda su infraestructura de Internet en aproximadamente 4,7 segundos. Trax estudió el holograma giratorio de la Tierra. En algún lugar allá abajo, miles de millones de seres seguían con sus vidas, completamente inconscientes de que su mundo acababa de ser marcado para la conquista. Era casi poético, casi triste. Pero los Crowlex no se habían convertido en los depredadores máximos de la galaxia, dejándose llevar por el sentimentalismo. Preparen la flota, ordenó Trax. Lanzamos hacia Saúl 3 dentro del ciclo. Esta tierra aprenderá lo que incontables mundos aprendieron antes que ellos. Cuando llegue el dominio Crowlex, la resistencia no es solo feudal, es fatal. La tripulación del puente se movió con eficiencia experta.
Cada guerrero en su puesto, cada uno veterano de docenas de campañas. Habían derrotado a enemigos con superioridad numérica, mejores recursos y ventaja de campo. Habían ganado batallas que los estrategas militares calificaron de imposibles. Habían grabado el nombre Krlex en la historia galáctica con espada, sangre y una voluntad inquebrantable. La Tierra sería la conquista número 48, otra joya en la corona del dominio. Otra especie que contaría historias a sus hijos sobre el día en que llegaron los Kroleks y cómo la resistencia resultó inútil contra guerreros tan perfectos. Mientras la Garra Carmesí comenzaba a planear su salto al sistema de almas, ningún miembro de la tripulación sospechaba que estaban a punto de encontrarse con algo mucho más aterrador que cualquier arma, ejército o sistema de defensa de la galaxia conocida. Estaban a punto de encontrarse con un niño pequeño. El salto al sistema ALMA requirió 3 rotaciones planetarias. La flota Kroleks emergió del hiperespacio justo más allá de la órbita de Marte. Sus 12 naves de guerra se dispusieron en perfecta formación de ataque. Cada nave estaba repleta de cañones de plasma, disruptores de escudos y suficiente potencia de fuego para arrasar una ciudad de tamaño mediano, o lo que sería una ciudad de tamaño mediano para las especies que medían las cosas en millas en lugar de pulgadas. El coronel Bean estaba junto al general Trax, analizando las pantallas tácticas con la fría precisión de un estratega militar de carrera. Los escaneos iniciales confirman nuestra inteligencia. Comandante supremo de guerra, sin plataformas de defensa orbital, sin escudos de energía que protejan los centros de población. Sus aeronaves más avanzadas aún dependen de motores de combustión y una aerodinámica primitiva. Esta será la conquista más fácil en la historia del dominio. Trax asintió, aunque algo le rondaba la cabeza en el fondo de su mente táctica. 47 conquistas le habían enseñado que las victorias fáciles a menudo ocultaban complicaciones inesperadas. ¿Qué hay de su infraestructura de comunicaciones? ¿Pueden coordinar una respuesta planetaria? Lo dudo, respondió Bean, obteniendo flujos de datos. Tienen algo llamado Internet, pero se usa principalmente para compartir imágenes de pequeños cuadrúpedos y discutir sobre asuntos triviales. Sus comunicaciones militares están fragmentadas en varios estados-nación. Carecen de una estructura de mando unificada y de un gobierno planetario único. Están divididos, sin líder y completamente vulnerables. El capitán explorador se le entró en la cubierta de mando con nuevos datos de reconocimiento. General, he identificado un lugar de aterrizaje óptimo para nuestra fuerza de ataque inicial. Las coordenadas indican una región llamada Ohio. Sector suburbano, baja presencia militar. Las viviendas están muy separadas, lo que proporciona una excelente cobertura para establecer nuestra base avanzada. Detecto sistemas de seguridad mínimos, solo sensores visuales básicos y alarmas auditivas. Nada que nuestra tecnología de interferencias no pueda controlar. Trax estudió la pantalla holográfica que mostraba una vista aérea de un barrio residencial. Hileras de casas ordenadas con céspedes bien cuidados. Vehículos terrestres y caminos de acceso primitivos. Sin emplazamientos de diablillos armados, sin fortificaciones, sin indicios de capacidad defensiva alguna. Los nativos llaman a estas estructuras sus hogares, continuó Cell. La inteligencia sugiere que albergan pequeñas unidades familiares, típicamente de 2 a 4 organismos adultos, y a veces de 1 a 3 organismos jóvenes. La estructura que he seleccionado parece tener mínima supervisión adulta durante ciertos periodos. Perfecta para la infiltración. Excelente trabajo, capitán, dijo Trax. Liderarás el primer equipo de ataque, 12 guerreros con equipo táctico completo. Establece una cabeza de playa en esta estructura residencial y comienza a recopilar información sobre la población nativa. Una vez que comprendamos su capacidad de respuesta, expandiremos las operaciones a toda la superficie planetaria. Cell saludó con los 4 brazos. Será un honor, comandante supremo de guerra. Los nativos ni siquiera detectarán nuestra presencia hasta que sea demasiado tarde.
Bean obtuvo escaneos biológicos de la zona. Detecto un organismo femenino adulto, un organismo masculino adulto y un organismo juvenil. El juvenil parece estar en una etapa temprana de desarrollo. Evaluación de amenaza mínima. Los adultos pasan gran parte del día fuera de la estructura residencial, dejando al juvenil con un cuidador contratado. Nuestra ventana de oportunidad es considerable. ¿Qué hay del tiempo de respuesta de la defensa planetaria?, preguntó Trax. Si detectan nuestra presencia, ¿con qué rapidez podrán movilizarse? Sus unidades de respuesta militar más rápidas tardarían aproximadamente 18 minutos en llegar a este lugar. Bean calculó que era más que suficiente. Es hora de que nuestras fuerzas se evacúen si es necesario. Sin embargo, no preveo detección alguna. Nuestras naves operan en frecuencias que sus sensores no pueden registrar. Nuestros campos de camuflaje personales son efectivos contra su espectro visual. Somos prácticamente invisibles para ellos. Trax se permitió un momento de satisfacción. Esta sería, sin duda, la conquista más fácil en la historia del dominio. Un planeta dividido, tecnología primitiva, sin una defensa unificada. Era casi decepcionante lo sencillo que sería. Desplieguen el equipo de ataque, ordenó Trax. Capitán Cell, tiene autoridad operativa. Establezcan la base avanzada, recaben información y prepárense para la ocupación de fase 2. Muéstrenles a estos humanos lo que significa enfrentarse al dominio Crowlex. Cell saludó de nuevo y se dirigió a la bahía de despliegue donde esperaba su equipo de guerreros de élite cuidadosamente seleccionados. Veteranos todos. Habían luchado en mundos helados y paisajes infernales derretidos. Habían penetrado fortalezas y derribado imperios. Una vivienda suburbana con 3 nativos desprevenidos no sería más que un ejercicio de entrenamiento rutinario. El equipo de ataque abordó su nave de inserción, con armas revisado, blindaje sellado, confianza absoluta. La nave se desprendió del Crimson Talon y comenzó su descenso hacia la Tierra, hacia Ohio, hacia la residencia de la familia Johnson en Maple Grove Drive 4257, hacia el patio trasero de Emma Johnson, de 3 años. Al entrar en la atmósfera terrestre, ningún guerrero Krlex sospechó que estaban a punto de encontrarse con la fuerza más aterradora del universo, una niña pequeña que acababa de aprender la palabra mío y la aplicaba a literalmente todo lo que podía ver, tocar o recoger. La invasión de la Tierra había comenzado. Duraría aproximadamente 14 minutos antes de sumirse en un caos total. La nave de inserción del capitán se la aterrizó en el patio trasero de la familia Johnson exactamente a las 14:37 hora local, acomodándose entre un arenero de plástico y lo que parecía ser una especie de sistema primitivo de distribución de agua que los nativos llamaban aspersor. El aterrizaje fue perfecto, silencioso, sin ser detectado, tal como estaba planeado. Equipo de ataque, desplácese. Se lo ordenó a través de su unidad de comunicaciones. 12 guerreros Krovix emergieron de la nave en formación táctica completa, con las armas listas, buscando amenazas. El patio trasero se extendía ante ellos como un enorme paisaje alienígena. Briznas de hierba se alzaban como árboles gigantescos. Un gnomo de jardín se alzaba en la distancia como una especie de inquietante monumento religioso. Perímetro asegurado, informó el teniente K, especialista en armas del equipo. No se detectaron hostiles. Ninguna lectura de sensores indica que estamos al tanto de nuestra presencia. Tenemos vía libre para establecer la base de operaciones avanzada. Se la sintió con satisfacción. Inicien el reconocimiento. Quiero una evaluación táctica completa de esta estructura de vivienda en 1 hora. Vex, configuren el relé de comunicaciones. Dean, establezcan la defensa. El suelo tembló. No fue un terremoto. Fue algo peor. Algo que se registró en sus sensores sísmicos como un patrón de impacto rítmico. Pasos. Pasos enormes que sacudieron la tierra. Contacto. Gritó el teniente K, entidad desconocida acercándose desde el rumbo 270. Las lecturas de masa están fuera de escala.
Es enorme. Repito. Lo es. La sombra cayó sobre ellos como el anochecer. Llegando 6 horas antes. Cell levantó la vista y sus 4 corazones dejaron de latir en perfecta sincronización. Terror. Elevándose sobre ellos, bloqueando el sol mismo, se alzaba una criatura incomprensible. Se erguía sobre 2 patas. Tenía 2 brazos, cada uno capaz de aplastar a todo su equipo de asalto. Su rostro era redondo, con 2 ojos frontales que lo identificaban como una especie depredadora, y los miraba directamente. Emma Johnson acababa de entrar al patio trasero después de su merienda de rodajas de manzana y galletas de pescado. Llevaba su vestido morado favorito con el unicornio brillante. Su cabello rubio estaba recogido en coletas que ya empezaban a deshacerse. Tenía 3 años, lo que significaba que estaba en la cima del potencial humano para el caos, y acababa de ver algo brillante en la hierba. Bonito, anunció Emma a nadie en particular, como anunciaba casi todo. Maniobras evasivas, gritó Cell para calmarse. Todas las unidades, dispersaos. Extinción del código. Repito, código de extinción. Los guerreros Crowlex se dispersaron como gotas de agua en una sartén caliente. Su entrenamiento se activó de inmediato. 47 mundos conquistados les habían enseñado a sobrevivir a situaciones imposibles. Habían luchado contra enemigos con potencia de fuego superior, mejor armadura y ventajas tácticas. Pero nunca habían luchado contra un dios porque eso era lo que era esta criatura. Tenía que serlo. Nada natural podía ser tan grande, tan poderoso, tan absolutamente aterrador. La mano de Emma descendió del cielo como el juicio de un universo furioso. Sus dedos regordetes, cada uno más grande que toda la nave de inserción Crowlex, se extendieron hacia los objetos brillantes esparcidos por el césped. «Abran fuego», ordenó Cell, porque incluso ante la aniquilación absoluta, los guerreros de Crowlex no se rindieron. Los rayos de plasma se dispararon hacia arriba, golpeando la palma de Emma con la potencia de fuego combinada de 12 armas militares. Emma no se dio cuenta. El plasma, capaz de derretir 15 centímetros de blindaje reforzado, se sentía como un pequeño hormigueo en la piel, como cuando tocaba la manta afelpada demasiado rápido. Armas ineficaces, informó K, con la voz entrecortada por el pánico apenas controlado. Comandante Supremo de Guerra, la entidad es completamente inmune a nuestra potencia de fuego. Ni siquiera reacciona a los impactos directos. ¿Contra qué luchamos? La voz del general Trax crepitó por el comunicador desde la órbita, analizando las señales tácticas. Esas no son lecturas de combate. No son blindaje ni escudos. Es la densidad natural de la piel. Capitán Cell, ¿cuánto mide exactamente este organismo? Cell estaba demasiado ocupada intentando no ser aplastada como para responder. Los dedos de Emma se cerraron alrededor de la garra carmesí, la nave insignia de la Fuerza de Ataque Avanzada Crowlex, la nave que había liderado la carga sobre 47 mundos. La levantó en el aire con la naturalidad de quien recoge una piedra brillante. ¡Oh, brillante! Emma se abalanzó, acercando la nave a su rostro para inspeccionarla. Dentro de la garra carmesí, guerreros que se habían enfrentado a ejércitos sin pestañear ahora gritaban. Toda la nave se inclinó en un ángulo nauseabundo mientras Emma la giraba en la palma de su mano, examinándola desde diferentes ángulos. A través de las ventanas, pudieron ver su enorme ojo, azul y curioso, completamente ajeno al terror que estaba causando. Aquí la capitán exploradora Cell al mando orbital. Cell logró jadear, aferrándose a una viga de soporte mientras la nave giraba de nuevo. Las formas de vida nativas no son lo que pensábamos. Repito, las formas de vida nativas no son lo que pensábamos. Son enormes. Son poderosas y nosotros somos. La otra mano de Emma descendió y recogió a 6 guerreros más que intentaban una retirada táctica hacia el arenero. Los levantó a contraluz, observándolos retorcerse en su palma. Más bichos brillantes, declaró felizmente. Mami,
encontré bichos bonitos. La voz del coronel Bean llegó a través de la calma, tensa por el horror creciente. Capitán Cell, nuestros escáneres orbitales están siendo recalibrados. Las entidades biológicas que clasificamos como la especie dominante registran una altura promedio de 1,7 metros. Esto significa, calculando la escala comparativa, que su equipo de ataque mide aproximadamente 8,1 centímetros de altura, terminó Cell con voz hueca. Nosotros medimos 8,1 centímetros, conquistamos 47 sistemas estelares. Derrotamos al colectivo AN. Pusimos al imperio andoriano de rodillas, y medimos 8,1 centímetros de altura. Emma sonrió a sus nuevos tesoros y comenzó a caminar de regreso a la casa, sosteniendo al equipo de ataque Crowlex en sus manos como si fueran joyas preciosas. A mamá le van a encantar mis juguetes nuevos, dijo. En órbita, el general Trax observaba su despliegue táctico en absoluto silencio. Por primera vez en su carrera militar, no tenía órdenes que dar, ninguna estrategia que desplegar, ninguna solución táctica que implementar. Acababan de ser recogidos por un niño pequeño, y de alguna manera eso era infinitamente más aterrador que cualquier arma, ejército o sistema de defensa que jamás hubieran encontrado. La conquista de la Tierra no iba según lo planeado. Emma abrió de una patada la puerta de su cuarto de juegos con la facilidad experta de alguien a quien le habían dicho cientos de veces que no pateara puertas, pero que sin duda seguiría pateándolas porque patear puertas era divertido. Todavía agarraba sus bichos brillantes con ambas manos, con cuidado de no apretar demasiado porque mamá dijo que una vez apretó demasiado al pez dorado y se fue a vivir a una granja. Ahora viven aquí, anunció Emma, que era como funcionaban las transacciones inmobiliarias a los 3 años. Ella depositó al equipo de asalto Crow en el suelo de su casa de muñecas, una monstruosidad rosa de 3 pisos con muebles de plástico y aproximadamente 7,000 pequeños accesorios que los padres de Emma pisaban regularmente a las 3 de la mañana. Para los Crowlex, parecía una extraña pesadilla arquitectónica diseñada por alguien que nunca antes había visto un edificio. El capitán Cell se incorporó de donde había aterrizado, en un sofá de plástico en miniatura. A su alrededor, su equipo de asalto se orientaba, comprobando si había heridos, intentando procesar lo que acababa de sucederles. A través de las ventanas de la casa de muñecas, podían ver el resto del cuarto de juegos de Emma. Una montaña de peluches en una esquina, un contenedor rebosante de bloques y lo que parecía ser una especie de masa de modelado de colores que sus sensores no pudieron identificar. Informe de situación, dijo Cell. Porque incluso ante el absurdo cósmico, el protocolo militar importaba. Todos los guerreros contabilizados. El teniente K informó solo lesiones leves. Dean tiene un esguince en el brazo. Vex aterrizó sobre algo blando y parece no se desanimen. Pero somos capaces de combatir. Definan capacidad de combate, murmuró el sargento Trin, que intentaba liberar su pierna de una pequeña taza de plástico. ¿Contra qué se supone que debemos luchar? Contra el niño deidad gigante. Reposicionamiento táctico, dijo Cell con firmeza, porque llamarlo reposicionamiento táctico sonaba mejor que admitir que los había secuestrado un niño pequeño. Establecemos un perímetro defensivo, contactamos con el comando orbital y coordinamos una extracción. La voz del general Trax se escuchó a través de la calma, notablemente tranquila para alguien cuya fuerza de ataque de élite acababa de ser convertida en juguetes vivientes. Capitán Cell, los sensores orbitales indican que ha sido reubicado en una estructura interior. ¿Cuál es su situación? Estamos en una especie de cámara residencial, comandante supremo de guerra, informó Cell, observando cómo Emma arrojaba un puñado de dinosaurios de plástico a la casa de muñecas. Un T-Rex morado aterrizó junto a él con un ruido sordo. El organismo juvenil nos ha colocado en lo que parece ser una instalación recreativa. Intentamos organizar una fiesta de té. Emma gritó con el entusiasmo de quien anuncia una declaración de guerra. Lo que siguió fue la experiencia más surrealista en la historia militar de Crow.
Emma sacó un juego de té de plástico de algún lugar y comenzó a colocarlo alrededor de la casa de muñecas. Los guerreros que habían asaltado búnkeres fortificados ahora se encontraban sentados en una mesa diminuta. La garra carmesí estaba apoyada contra un elefante de peluche como un centro de mesa decorativo. «Esto es inaceptable», dijo el coronel Bean en la calma. «Somos el dominio Crowlex. No asistimos a fiestas de té. Dígaselo al niño de edad gigante», murmuró Cell mientras Emma colocaba un vaso de plástico frente a él, aproximadamente del tamaño de su torso. Emma sirvió té invisible de una tetera de plástico, haciendo ruidos al sorber para demostrar la técnica correcta para beber té. «Tienes que decir gracias», instruyó con seriedad. «Eso es lo que dice mamá. Dices gracias por el té». El teniente K miró al capitán Cell. El capitán Cell miró al teniente K. Habían luchado en mundos helados donde la atmósfera misma intentó matarlos. Esto no debería ser más difícil que eso. «Gracias por el té», dijo Cell, su orgullo guerrero muriendo pequeña y silenciosamente. Emma sonrió radiante. «De nada. Ahora tienes que beberlo». Durante los siguientes 20 minutos, el equipo de ataque Crowley fue sometido a lo que solo podría describirse como una hospitalidad agresiva. Emma los obligó a asistir a su fiesta de té. Intentó ponerle una horquilla al sargento Trin, quien pasó 5 minutos atrapado bajo brillantes alas de mariposa antes de que sus compañeros pudieran liberarlo. Descubrió que Beck se había quedado pegado a una pegatina brillante y pensó que se veía tan bonito así, lo que significaba que Beck ahora estaba permanentemente deslumbrado. El coronel Bean, observando las transmisiones tácticas desde la órbita, estaba teniendo dificultad para procesar lo que veía. «Capitán Cell, mantenga la seguridad operativa. No permita que el organismo comprometa su... ¿Ese guerrero lleva un sombrerito? Es un sombrero festivo, coronel», dijo Cell apretando los dientes. «El organismo insiste en que es una fiesta. Quítese el sombrero inmediatamente». «Lo he intentado, señor. Está pegado con algún tipo de adhesivo. Creo que los nativos lo llaman pegatina». En otro rincón de la sala de juegos, 3 guerreros Crowlex se habían separado del grupo principal y ahora estaban atrapados en lo que sus sensores identificaron como masa de modelado. «Play-Doh», lo llamó Emma. Estaban hasta la cintura en un material azul blando que su armadura no podía cortar, quemar ni atravesar con su plasma sin arriesgar el colapso estructural de su posición. «Aquí la cabo JYN al equipo de ataque», informó uno de ellos. «Estamos inmovilizados en una especie de polímero sintético. No es orgánico. No es a base de minerales. No sé qué sustancia es esta, pero huele a fruta artificial y odio todo lo relacionado con esta situación». Emma aplastó más plastilina a su alrededor, tarareando desafinadamente. Estaba construyendo lo que ella llamaba un castillo, pero que parecía más bien una torre tosca y sin integridad estructural. Los guerreros Crowlex atrapados dentro estaban experimentando un tipo muy específico de horror claustrofóbico. «Equipo de extracción, prepárense para las operaciones de rescate», ordenó Cell. Observando cómo Emma producía algo llamado crayones y comenzaba a dibujar en papel. Dibujó lo que afirmó que eran insectos brillantes, pero parecían más bien círculos irregulares con demasiadas patas. Era un arte objetivamente terrible, pero ella parecía orgullosa de ello. Entonces la puerta se abrió. La mamá de Emma, Jennifer Johnson, asomó la cabeza en la sala de juegos. «Cariño, ya casi es la hora de la siesta. Empieza a recoger tus juguetes». «No hay siesta», protestó Emma con la indignación justificada de alguien a quien le piden que cometa un crimen de guerra. «¿Jugando con bichos, insectos?». Jennifer frunció el ceño y entró en la habitación. «Emma, cariño, hablamos de esto. No se permiten insectos dentro». «¿Dónde están?». Ella vio la casa de muñecas. Ella vio los pequeños objetos metálicos esparcidos a su alrededor. Vio lo que parecían figuras de acción muy pequeñas y muy detalladas, excepto que parecían estar en movimiento. «Emma,
¿Dónde conseguiste esto? Jennifer preguntó, inclinándose más cerca. El capitán Cell se quedó congelado. Todo el equipo de ataque se quedó congelado en la pantalla. El general Trax se quedó paralizado. Jennifer Johnson los miraba directamente con la mirada analítica de una madre de suburbio que había visto suficientes objetos misteriosos en posesión de su hija como para sospechar profundamente de cualquier cosa nueva. Los encontré en el patio, dijo Emma. Ahora son míos. Estos parecen caros, dijo Jennifer, agachándose para recoger al capitán Cell. ¿Tomaste esto de la casa de alguien? Cuando los dedos de Jennifer se cerraron a su alrededor, se logró una última transmisión al comando orbital. Comandante Supremo de la Guerra, hemos hecho contacto con un segundo organismo nativo. Solicito extracción inmediata. Repetir, extracción inmediata. La situación ha llegado más allá de la hora de la siesta. Emma gritó y todo se fue al traste. La siesta de Emma era sagrada. No porque Emma quisiera dormir la siesta, sino porque Jennifer Johnson necesitaba 90 minutos de silencio o perdería lo que le quedaba de cordura. Emma fue depositada en su dormitorio con instrucciones estrictas de permanecer en la cama. La puerta se cerró. El silencio descendió sobre la casa de los Johnson como un bendito milagro. En la sala de juegos, el capitán se le aprovechó inmediatamente la oportunidad táctica. Todas las unidades, aquí el líder del equipo de ataque, transmitió a todos los guerreros Crowlex dispersos por la colección de caos de Emma. Los organismos gigantes han entrado en un ciclo de letargo. Esta es nuestra ventana de extracción. El punto de concentración es la cápsula de transporte cerca del muro este. Muévanse ahora. Mantengan silencio de radio. Ejecuten con extrema precaución. Lo que se le llamó la cápsula de transporte era en realidad la caja de juguetes de Emma, un gran contenedor de madera repleto de peluches, bloques y crayones rotos. Estaba ubicado cerca de la ventana, lo que significaba un posible acceso al mundo exterior. Libertad, escape, un retorno a la dignidad y operaciones militares adecuadas que no implicaran fiestas de té. El teniente K emergió de detrás de una pila de libros de cartón, seguido de 6 guerreros que habían quedado atrapados bajo un rompecabezas. Capitán, ¿qué hay de los guerreros en el complejo de polímeros? Ya se están moviendo, informó el cabo JYN por el comunicador. Él y sus 2 compañeros de escuadrón habían pasado los últimos 20 minutos extrayéndose cuidadosamente de la plastilina usando herramientas de corte microscópicas y pura determinación. Nos movemos, pero estamos cubiertos de residuos azules. Recomiendo la descontaminación inmediata en cuanto lleguemos al punto de extracción. El sargento Trin apareció del interior de la casa de muñecas, todavía con la mariposa brillante. Pinza para el pelo porque nadie había descubierto cómo quitársela sin llevarse parte del casco. Líder del equipo de ataque, he asegurado 3 de nuestros rifles de plasma. El resto parece haber sido reubicado por el organismo juvenil en lugares desconocidos. Pérdidas aceptables, dijo Cell. La prioridad número 1 es la extracción de personal. El equipo es secundario. Ahora, muévanse. El equipo de ataque Crow comenzó su avance cuidadosamente coordinado por el suelo del cuarto de juegos de Emma. Se movían en formación de libro de texto, usando peluches como cobertura. Avanzando de bloque a libro y luego a caja de crayones. Era una distancia de aproximadamente 4,5 metros. Para guerreros de 7,5 centímetros de altura, bien podría haber sido una milla a través de territorio hostil. Estaban a medio camino de la caja de juguetes cuando lo oyeron. Un tintineo proveniente de abajo. Acercándose. Contacto, susurró K con urgencia. Una entidad desconocida se acerca. La señal acústica indica que el señor Pickles saltó por la puerta del cuarto de juegos como una avalancha de entusiasmo y malas decisiones. Era un Golden Retriever de 2 años que había reprobado la escuela de obediencia 2 veces y cuya filosofía de vida era que todo en el universo existía para ser jugado, comido o ambas cosas. Y acababa de ver 12 pequeños objetos móviles en el suelo de su cuarto de juegos favorito.
Retírense, gritó Cell, abandonando toda pretensión de sofisticación táctica. Todas las unidades, retrocedan. Lo que siguió fue menos una operación militar y más una huida desesperada por la supervivencia. El señor Pickles, meneando la cola con pura alegría, se abalanzó sobre los guerreros Crowlegs como si fueran los juguetes más interesantes que había encontrado desde la pelota de tenis de ayer. El teniente KN se zambulló detrás de un camión de bomberos de plástico cuando una enorme pata se estrelló contra el suelo donde había estado parado. Solicitando apoyo aéreo, solicitando cualquier cosa. Esta criatura es increíblemente rápida. Negativo para apoyo aéreo. La voz del general Trax llegó a través de la calma, tensa por la frustración. Nuestra nave orbital no puede operar a esa escala en interiores. Está solo, capitán. El cabo JYN intentó correr hacia la caja de juguetes, pero el hocico del señor Pickles lo interceptó, olfateando con tanta fuerza que lo hizo caer hacia atrás. «Está tratando de comerme», gritó JYN. «La bestia es». El señor Pickles lo lamió. Un lametón enorme, húmedo y baboso que cubrió al cabo JYN de pies a cabeza con saliva de perro. Se quedó allí de pie después, goteando y traumatizado. El señor Pickles decidió que se había aburrido y pasó a la siguiente cosa interesante. Patrón de dispersión delta, ordenó Cell, que era el término militar para correr en direcciones aleatorias y esperar que nadie muera. El sargento Trin dio 3 pasos antes de que el señor Pickle le pisara el pie. No lo suficientemente fuerte como para lastimarlo, pero sí lo suficiente como para inmovilizarlo por completo. Tim tiró de su pierna atrapada, observando con horror cómo el señor Pickle se inclinaba, lo olfateaba con curiosidad y luego intentaba llevárselo a la boca. Negativo. Negativo. Repito, no ingerir. Trin gritó al ser levantado por los aires por dientes de perro del tamaño de todo su cuerpo. Colgaba de la boca del señor Pickles como un desafortunado juguete para masticar, intentando activar su rifle de plasma con manos que no alcanzaban el mecanismo de disparo. El señor Pickles trotó por la habitación, complacido con su nuevo juguete, y dejó caer a Trin directamente en su cuenco de agua. La salpicadura fue catastrófica. Trin emergió, escupiendo en lo que era básicamente un pequeño lago de agua tibia para perros con trocitos de pienso flotando en la superficie. Soy el sargento Trin. Estoy en el depósito de agua. La corriente es fuerte. Repito, estoy. Otro guerrero aterrizó junto a él con un chapoteo. Luego otro. El señor Pickles, tras descubrir que dejar caer las pequeñas cosas móviles en su cuenco de agua producía divertidos ruidos de chapoteo, recogía sistemáticamente a los guerreros de Crow y los depositaba en lo que se había convertido en su propio desastre acuático. «Abandonen el barco», gritó alguien, lo cual no tenía sentido porque no estaban en un barco. Pero el pánico había reemplazado oficialmente el pensamiento táctico. El capitán se logró llegar a la caja de juguetes, trepando por el lateral usando una jirafa de peluche como escalera. Desde esa posición elevada, podía ver la magnitud del desastre. La mitad de su equipo de asalto estaba en el cuenco de agua. 3 guerreros estaban atrapados bajo la pata del señor Pickles. 2 habían quedado atrapados bajo la estantería. Y la cabo JYN seguía cubierta de saliva de perro, intentando limpiarla con trozos de plastilina, lo que solo empeoró las cosas. «Comando orbital, aquí el capitán Cell», informó con voz derrotada. «El intento de extracción ha fracasado. Nos hemos topado con un organismo cuadrípedo de tamaño enorme y comportamiento incomprensible. No parece hostil, pero sus acciones están causando graves complicaciones operativas. Solicitando nuevos pedidos». El general Trax permaneció en silencio durante un largo momento. En órbita, se quedó mirando la transmisión táctica que mostraba a su equipo de ataque de élite siendo derrotado sistemáticamente por un Golden Retriever. «Capitán Cell», dijo finalmente Trax, «nuevas órdenes. Sobrevivir hasta que podamos negociar una extracción con los organismos nativos. Hagan lo que sea necesario para mantener la seguridad del personal,
Incluso si eso significa otra fiesta de té, terminó Cell. Incluso si eso significa otra fiesta de té. Desde abajo, oyeron pasos, pisadas humanas y una voz. Señor Pickles, ¿qué estás haciendo ahí arriba? ¿Estás molestando los juguetes de Emma otra vez? Jennifer Johnson regresaba. El capitán Cell cerró los ojos. Habían sobrevivido a 47 invasiones planetarias. Habían derrotado ejércitos y derribado imperios, y estaban a punto de ser descubiertos por una madre de los suburbios cuya paciencia se estaba agotando. La conquista de la Tierra, reflexionó, no iba nada bien. Jennifer Johnson estaba de pie en la puerta del cuarto de juegos, con las manos en las caderas, observando el caos. El señor Pickles estaba sentado junto a su cuenco de agua, con cara de culpa, que era su expresión habitual. Varios pequeños objetos metálicos flotaban en el agua. Había más esparcidos por el suelo, y uno de ellos, ahora estaba segura, se había movido solo. De acuerdo, dijo lentamente. O necesito más café, o Emma encontró algo muy raro en el patio trasero. Se arrodilló y tomó uno de los objetos cerca de la caja de juguetes. El capitán Cell, al darse cuenta de que no tenían opciones, tomó una decisión que lo habría llevado a un tribunal militar en circunstancias normales. Activó sus altavoces externos y transmitió en frecuencias de audio humanas. Por favor, no aspiren. Nosotros. La mano de Jennifer se detuvo a 6 de Cell. Parpadeó. Miró la diminuta figura metálica. Esta la miró con 4 brazos microscópicos alzados en lo que claramente era un gesto de rendición. ¿Acabas de hablar?, preguntó. Sí, dijo Cell, abandonando toda su dignidad. No somos juguetes. No somos insectos. Somos la fuerza de ataque del dominio Krowlex. Y sentimos mucho haber invadido vuestro planeta. Por favor, no nos aspires. Jennifer se sentó sobre sus talones. Miró el tazón de agua. Miró la casa de muñecas. Miró al señor Pickles, que ahora intentaba comerse un crayón. Necesito murmuró, poniéndose de pie. Sube aquí. 2 minutos después, Johnson estaba en el cuarto de juegos, taza de café en mano, mirando al pequeño extraterrestre en la palma de su esposa. Era un radioaficionado que pasaba los fines de semana intentando contactar con operadores distantes y una vez había captado lo que creía que podría ser una señal de la Estación Espacial Internacional, pero probablemente solo eran interferencias. Esto era mucho más emocionante que las interferencias. Jennifer, dijo con cuidado, ¿ese extraterrestre te está hablando? Sí, dijo Jennifer, y al parecer hay más en el tazón del perro. Dejó su taza de café con la lenta deliberación de alguien cuya visión del mundo se está reorganizando por completo. Activó su escáner de radio portátil, el que usaba para monitorear las frecuencias meteorológicas. Y allí estaba. Múltiples señales, múltiples voces, todas transmitiendo en el cuarto de juegos. Comandante Supremo de Guerra, aquí el capitán Cell. Nos han descubierto 2 organismos nativos adultos. Parecen ser las unidades Perentels del juvenil, que solicita permiso para iniciar los protocolos diplomáticos. La voz del general Trax resonó por el sistema de comunicación del Krowlex y simultáneamente por el escáner de radio de permiso concedido, capitán, nos hemos quedado sin opciones militares. Comience las negociaciones. Subió el volumen de la radio. Jennifer se acercó y, durante los siguientes 15 minutos, la humanidad hizo el primer contacto con una especie alienígena en el intercambio diplomático más incómodo de la historia galáctica. A ver si entiendo bien, dijo, sentado con las piernas cruzadas en el suelo del cuarto de juegos mientras Jennifer extraía con cuidado a los guerreros de Crow del cuenco de agua con una espumadera. Miden 7,6 centímetros. Han conquistado 47 sistemas estelares y vinieron a la Tierra para conquistarnos a nosotros, pero luego Emma los recogió. Ese es un resumen preciso, admitió el general Trax por la radio, con la voz cargada de una profunda vergüenza militar. No tuvimos en cuenta la diferencia de escala.
Nuestros escáneres de reconocimiento midieron sus estructuras, pero no sus dimensiones biológicas. Fue un fallo catastrófico de inteligencia. Intentaron invadir la Tierra con 12 tipos más bajos que mi taza de café, dijo Jennifer, dejando secar a otro guerrero Crowlex empapado sobre una toalla de papel. Hemos conquistado especies mucho más grandes que nosotros, dijo Trax a la defensiva. El tamaño es irrelevante cuando se posee tecnología y doctrina táctica superiores. Aunque admito que nuestra doctrina táctica no incluía contingencias para niños pequeños o cuadrúpedos domésticos. La voz de Emma llegó desde el dormitorio. Mamá, ya estoy despierto. ¿Dónde están mis bichos brillantes? Todos se quedaron congelados. 12 guerreros Crowlex, 2 adultos humanos, un Golden Retriever, todos unidos en el terror universal de una niña pequeña que se había despertado temprano de la siesta y quería recuperar sus juguetes. Está bien, dijo rápidamente. Esto es lo que vamos a hacer. Ustedes claramente no pueden conquistar la Tierra. Pero ustedes tienen tecnología que nosotros no tenemos. Probablemente avances médicos, sistemas energéticos, ciencia de los materiales, y tenemos algo que usted necesita y que no se está convirtiendo en juguetes ni se lo está comiendo un perro. Entonces hagamos un trato. ¿Está usted proponiendo una alianza diplomática? Trax preguntó. Te propongo que vuelvas a casa y le digas a todo el mundo que la Tierra es demasiado peligrosa para invadirla, dijo. A cambio, compartes parte de tu tecnología con nosotros. El material que no es armamento, el material útil, escáneres médicos, motores eficientes, cualquier cosa que tenga sentido a escala humana. Lo llamaremos programa de intercambio cultural y no mencionaremos la parte en la que te derrotó un niño de 3 años. Hubo un largo silencio desde la órbita. La voz del coronel Bean finalmente se escuchó. El análisis de Supreme War Commander sugiere que este es nuestro resultado óptimo. Mantenemos nuestra reputación militar. Evitamos más víctimas y obtenemos datos sobre la civilización humana que sugieren que deberían ser clasificados como una especie de observación protegida en lugar de un objetivo de conquista. ¿Una especie de observación protegida? Jennifer preguntó. ¿Significa que le decimos al resto de la galaxia que la Tierra está bajo la protección diplomática de Krell y que cualquiera que los invada se enfrentará a todo el poder del dominio? Trax explicó. Esencialmente, te vuelves demasiado complicado políticamente para ser atacado. Es una denominación que hemos utilizado anteriormente para especies que resultaron ser más problemáticas de lo que valían. ¿Estás diciendo que somos demasiado molestos para conquistarnos? Preguntó. Estoy diciendo que cualquier especie que produzca organismos juveniles capaces de derrotar a fuerzas militares entrenadas mediante un comportamiento completamente impredecible debe ser abordada con extrema precaución. Trax dijo diplomáticamente. Mamá, Emma volvió a llamar, ahora más cerca. Te oigo hablando con mis bichos. Trato hecho, dijo rápidamente. Nos das una tecnología genial. No le contamos a nadie que fuiste destrozado por un niño pequeño y un Golden Retriever. Vuelves a casa y cuentas historias de miedo sobre la Tierra. Todos ganan. Acordado. Dijo Trax. Capitán Cell, prepara su equipo para la extracción. Proporcionaremos coordenadas para un sitio neutral de transferencia de tecnología. Uno que no involucre organismos juveniles. Jennifer miró a los guerreros Crowlex esparcidos por el suelo de su sala de juegos. Pequeños y sofisticados, llevan armas que probablemente podrían destruir edificios si se escalan adecuadamente. Derrotado por la siesta y el señor Pickles. Una cosa más, dijo. Emma se sentirá desconsolada si todos sus bichos brillantes desaparecen. ¿Puedes dejar uno de tus barcos con una tripulación voluntaria? Nada que realmente funcione como arma. Solo lo suficiente para que pueda conservar uno como juguete. El capitán Cell miró a su equipo de ataque, específicamente al cabo JYN, que todavía estaba cubierto de saliva de perro y tenía pedazos de plastilina pegados a su armadura. Corporal. Cell dijo. Le gustaría un puesto diplomático de largo plazo en la Tierra. Habrá más fiestas de té.
JYN preguntó con voz hueca. Casi con toda seguridad. Entonces respetuosamente decliné. Señor. El teniente K dio un paso adelante. Me ofreceré como voluntario, capitán. Alguien necesita mantener relaciones diplomáticas permanentes con los nativos. Y honestamente, después de hoy, hacer guardia en la sala de juegos de un niño suena relajante. 5 minutos después, Emma irrumpió en la sala de juegos y encontró a sus padres de pie cerca de la ventana. La mayoría de sus bichos brillantes habían desaparecido, pero uno permaneció allí, sentado en la mesa de su casa de muñecas como si perteneciera allí. Un pequeño barco con pequeños miembros de tripulación que la saludaban. «Mis bichos», gritó Emma con alegría, recogiendo el barco con cuidado. Se quedaron. «Solo cariño», dijo Jennifer. Los demás tuvieron que irse a casa. Pero quería quedarse y ser tu amigo. Emma sonrió radiante. Ella llevó el barco a su mesa de té y lo dejó con cuidado. El teniente K observaba desde el ventanal el suspiro de un guerrero que había aceptado su destino. En órbita, el general Trax vio cómo su equipo de ataque restante se materializaba en la plataforma de transporte, goteando agua, cubierto de brillo, traumatizado pero vivo. Presentaría su informe de misión como un reconocimiento diplomático que establecía a la Tierra como una especie de observación protegida. No mencionó el Tea Party. Definitivamente no mencionaría al señor Pickles. Fija rumbo a casa, ordenó Trax. Y actualizar la base de datos galáctica. La Tierra está clasificada como una amenaza de nivel 9. Nivel 9, señor, preguntó el coronel Bean. Es la misma clasificación que los señores de la guerra sortanos que destruyeron 3 flotas de batalla. Sí, dijo Trax. Porque los señores de la guerra Soran, al menos, luchan según una doctrina militar predecible. Los humanos tienen niños pequeños, y esos son mucho más aterradores que cualquier arma con la que nos hayamos topado. La flota Krlex saltó al hiperespacio, dejando atrás la Tierra. En el planeta, Emma estaba tomando otra merienda. El teniente K estaba aprendiendo a decir por favor y gracias. Ya estaba trazando planes para el intercambio de tecnología, y el señor Pickles había encontrado una pelota de tenis y había olvidado todo el incidente. La humanidad había sobrevivido a su primera invasión alienígena. No gracias a armas, tácticas o poderío militar, sino al puro poder caótico de un niño de 3 años que creía que los marines espaciales eran bichos brillantes y los trataba como tales. Y en algún lugar de la base de datos galáctica, se actualizó la entrada de la Tierra. Evítalo a toda costa. Los nativos son impredecibles, resistentes y tienen criaturas de destrucción masiva como mascotas. Los organismos juveniles dominantes son especialmente peligrosos. No te enfrentes, no invadas, ni siquiera los visites a menos que sea absolutamente necesario. La diminuta raza guerrera había conquistado 47 sistemas estelares, pero jamás regresarían a la Tierra. Algunas victorias que habían aprendido simplemente no merecían el trauma.